Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente gracias por la invitación a compartir la palabra. Estaba mirando este tema que los hermanos querían que yo compartiera en esta noche. Tengo entendido que ya han estado ustedes estudiando la carta de los Romanos, que es una carta, digamos, algunos lo dicen que es la carta de la gracia de Dios, o que revela la gracia de Dios para todo aquel que cree. Y bueno, estos capítulos, de los cuales vamos a leer ahora y vamos a extraer algunas enseñanzas que tal vez han sido dadas con más detalle, simplemente puntualizar aquellas cosas importantes que revelan estos pasajes para nuestra enseñanza y nuestra consideración. He estado pensando mucho acerca de esto, de cuán importante es que nosotros podamos ver a la luz de la palabra de Dios y en estos pasajes específicamente nuestra situación, lo que nosotros somos ahora en Cristo, lo que significa Cristo para nuestra vida. Y en definitiva, realmente quedamos extasiados cuando nosotros nos ponemos a considerar lo maravilloso que es Jesucristo, cuánto Él significa para nosotros. Y escuchaba un ejemplo de un hermano que me llamó la atención y me gustó. En el año 1940, recién iniciada la Segunda Guerra Mundial, había un avance alemán de tantos aviones que duplicaban a los británicos y era el objetivo de los alemanes tomar el Canal de la Mancha. Y dice el relato que allí estaba este primer ministro británico, Churchill, ya preparando todo lo necesario para responder ese ataque, para aguantar ese ataque de aviones. Y estaba allí una mesa donde había un tablero donde indicaba los aviones que estaban en tierra y aquellos que estaban ya en el aire. Los que representaban los que estaban en tierra estaban con las luces apagadas. Ya los que tomaban vuelo ya se encendían esas luces y quería decir que los aviones ya estaban en el aire directamente para la defensa. Y por supuesto no eran tantos. Parecía que iban a ser finalmente vencidos. Pero no fue así, la estrategia fue mayor y ellos pudieron vencer a los alemanes. Y tuvieron que hacer una retirada, estos enemigos, y allí estaba este primer ministro, cuyas frases se recogen en la historia cuantas, digamos, en lo que hace a las estrategias, a la puesta en valor de lo que él consideraba en su, digamos, defensa del país y de esta amenaza nazi. Y dice, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos aviones. Nunca tantos en el mundo, porque eso hizo un antes y un después, en lo que después derivó y lo que siguió en la guerra y más adelante, debieron tanto a tan pocos. Y se podría decir, en lo que respecta a nuestra vida espiritual y a lo que es la raza humana en general, la consideración de que nunca tantos seres humanos debieron tanto a un solo hombre, en este caso a Jesucristo. Y yo quiero que podamos leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Rápidamente, sé que no tengo mucho tiempo y que esto es un tema vasto, pero quiero puntualizar algunas cosas con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Luego vamos a leer el capítulo 6, pero nosotros ahora nos enfocamos en digamos, en este contraste que Pablo propone. Algunos entienden que es un capítulo bastante difícil en lo que hace la terminología y las expresiones que tiene el apóstol Pablo en cuanto a poder explicar a los hombres este Adán y este Cristo, este postrer Adán que menciona aquí el apóstol. Y dice Pablo, a grandes rasgos, todos los hombres son pecadores. Y como la muerte entró por un hombre, así todos hemos pecado. La muerte entró a todos, por cuanto todos nosotros hemos pecado. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que hacer este contraste, podríamos por lo menos nombrar algunos puntos. Rápidamente los voy a decir. Que este primer Adán, este hombre que pecó, que tomó del fruto, fíjense que no menciona a Eva, sino que es Adán, que aquí Pablo menciona, tomó del fruto prohibido. Adán toma este fruto prohibido, peca y entra a la muerte. Y esta es la explicación que tantos hombres a través de la historia han tratado de despejar en lo que hace a una, digamos, teología concreta en lo que hace al pecado. Muchas exposiciones se han hecho, pero nosotros vamos a ver simplemente aquí el contraste entre este Adán y el postrer Adán, el Señor Jesucristo. Porque el primer Adán vino de la tierra, es decir, fue creado por Dios. Pero este postrer Adán, es decir, el Señor Jesucristo, vino del cielo. El primer Adán fue el rey de la antigua creación. Nosotros vamos a Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y allí están los primeros padres. Pero vemos nosotros este segundo Adán, el postrer Adán, como el rey sacerdote sobre toda nueva creación. Y eso nos implica a nosotros, que dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Somos nueva creación de Dios, que las cosas anteriores a Cristo en nuestra vida han pasado y aquí todas son hechas nuevas. El primer Adán lo pusieron en el jardín, en un jardín perfecto para que lo pudiese labrar, para que que pudiese disfrutar, pero desobedeció a Dios. Nuestro postrer Adán, el Señor Jesucristo, fue puesto en el desierto tan terrible, en el desierto donde allí fue tentado y obedeció a Dios. Y luego también fue sometido a Getsemaní, donde finalmente después de esa agonía, él pudo mantenerse firme y obedecer. Él pudo decir, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. La desobediencia de este Adán trajo pecado. Esta obediencia de Cristo nos trajo justicia, salvación, vida eterna. Mediante Adán también, dice, vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Nosotros en Cristo, en este postrer Adán, hemos recibido la salvación y dice la palabra de Dios que hemos de reinar para siempre. Por eso es que al principio decía, ¿cuánto le debemos a nuestro Señor? ¿Cuán deudores somos? Y las implicancias que tiene esta salvación tan única, tan importante en nuestra vida, nos hacen parar en este momento, hermanos, y considerar nuestra vida en Jesucristo. Porque vamos a ver más adelante lo terrible que es el pecado y las consecuencias que trae.
primeramente en nuestra vida. A veces nos ponemos a analizar este mundo lleno de pecados, lleno de maldad, la corrupción. Pareciera que no hubiera en nosotros tal vez temas que no tuvieran en algún momento que tocarse en lo que hace a la maldad del hombre, siempre presente. Pero será tiempo tal vez donde nosotros nos tengamos que considerar a nosotros mismos, poder mirarnos, y poder mirarnos a través de este pasaje, y poder mirar en plenitud a este postrer Adán, a este Jesucristo. Ahora, Pablo escribe en un contexto que era muy común entre los judíos de ese tiempo. Es decir, cuando se le preguntaba a un judío por su nombre, él hablaba de pertenecer a una tribu o a un grupo, él hablaba tenía una identidad con respecto a lo grupal, a lo familiar. Si nosotros hoy mismo vamos a un aborigen australiano y le preguntamos cuál es su nombre, nos va primeramente a hablar de su tribu, de su clan, de su familia, porque pertenece a ese grupo. ¿Por qué decimos y tomamos este ejemplo? Porque el pecado dice que entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Para que ninguno piense decirle, bueno, la culpa fue de Adán, de Eva. Ellos introdujeron el pecado a este mundo, y como representantes de la humanidad, dice que al pecar, la muerte, el pecado y posteriormente la muerte entraron a todos los hombres. Pero dice la palabra de Dios y aclara el apóstol que todos hemos pecado, todos hemos desobedecido. Nosotros miramos, por ejemplo, el pecado de Acán. Acán, dice la palabra de Dios, que se quedó con parte del botín, ustedes saben, Josué capítulo 7, y dice que Dios le había dicho que no se tenían que dejar nada, que tenían que aniquilar todo, y sin embargo él se quedó con una parte de ese botín. Y ese pecado de Acán influyó en su familia y en todos los israelitas, por lo cual tuvo Dios que denunciar que había pecado allí en medio, y había sido por medio de un hombre. Y ese pecado de Acán no solamente lo afectó a él individualmente, sino a toda la nación. Y dice la palabra de Dios que no solamente él fue aniquilado, sino toda su familia, todos sus bienes. Para que podamos entender este concepto de que, como hemos dicho recién, Adán no como individuo, sino como representante del hombre, de la humanidad, dice que el pecado entró en todos los hombres. Pero qué bueno es detenernos y mirar a este postrer Adán. Así dice el versículo 14, como reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa? Donde no hay una ley no se inculpa de pecado. ¿Qué pasó entre Adán y Moisés hasta que apareció la ley? Los hombres morían por causa del pecado de Adán. Pecaban en Adán. Pero todos los hombres, dice aquí el apóstol, hemos pecado. Todos hemos caído. Es una raza, esta raza, la creación de Dios, nosotros hemos caído también a causa de nuestras propias transgresiones. Seguimos adelante, hermanos, y ya para pasar al otro capítulo, tal vez una pregunta importante que tengamos que hacernos entre los que estamos aquí conectados o los que tal vez después vayan a escuchar este mensaje o ver, es que ¿dónde estamos nosotros situados? ¿Estamos en Adán? ¿Estamos en Cristo? ¿Dónde estamos? No podemos estar en un término medio, neutral, para que alguno pueda pensar de que soy un cristiano, una persona que un día recibió a Cristo, un día tal, donde hubo tal vez emoción, donde hubo tal vez pasar al frente, donde hubo cosas donde yo creo que he cambiado, pero será tiempo donde nosotros tengamos que revisar nuestra vida y nosotros mirar a través de las Escrituras y de lo que ha significado nuestra salvación y de lo que nos ha otorgado Jesucristo, que nos ha dado el perdón, la libertad, la vida eterna. ¿Cómo estamos viviendo respecto a Él? ¿Cómo es mi vida como cristiano? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cómo son mis palabras, mis conductas? De tal manera
que hoy podamos preguntarnos si realmente es Cristo que está reinando en mí. Sigo más adelante. Sabemos, como decíamos, que esto es simplemente un pantallazo de lo que los hermanos ya han considerado, pero capítulo 6, vamos a leer, son los 23 versículos. El primero hablamos de Adán y Cristo, y ahora vamos a hablar de muertos al pecado. Dice capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Pues así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje o este capítulo 6 de Romanos también nos habla a las claras de que el creyente está muerto al pecado. El pecado ya no debe reinar, dice aquí el versículo 12, en nosotros. Ahora, fíjense que esta palabra saber, sabemos, aparece en varios versículos, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 16. Y nosotros en este convencimiento, así como primera de Juan, y habla del sabemos, porque Satanás está siempre tratando de mantenernos en la oscuridad y fuera del conocimiento de la palabra de Dios, de las verdades espirituales que tenemos que conocer, verdades espirituales que tenemos que indagar, para que podamos ver como creyentes lo que significa nuestra salvación en Jesucristo. Ahora, pregunta aquí el apóstol, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es que tal vez se preguntaban y el apóstol hacía énfasis acerca de tal vez cuestiones que los hombres
querían preguntar, bueno, si la gracia es abundante, si la gracia como había terminado de escribir él, es mucha, ¿m? Entonces pequemos. Total, vamos a recibir la gracia de Dios, vamos a ser perdonados. Y pareciera una licencia que correspondía a los hijos de Dios, a los creyentes, acerca de tan abundante es la gracia de Dios, tan inmensa, que vamos a pecar y en verdad después Dios nos va a perdonar. Y Dios nos va a perdonar. Pero dice aquí, nosotros no podemos tomarnos esto como una licencia para pecar. En otras palabras, dice, en ninguna manera, dice el versículo 2, de ningún modo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hermanos, para que nosotros podamos pensar de que ya estamos muertos al pecado, de que nosotros se ha iniciado una nueva vida en Cristo, ha habido una transformación espiritual. No es que estamos en este proceso donde, bueno, voy a poco cambiando, si bien es cierto, Dios viene haciendo un trabajo y dice que lo hará en cada creyente hasta el día de Jesucristo. Nosotros vemos en estos principios bíblicos y en esta aseveración del apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, de entender de que estamos muertos. Muertos. Yo podría decir, y vos podrías poner tu nombre, yo podría decir, Roberto murió. Ahora vive Cristo. Y si nosotros hemos muerto, ya no debemos pecar. Y ya no tenemos tampoco que entender que en esta vida cristiana, bueno, tenemos aquellos bajones, aquellas cosas donde vamos caminando en esta vida y se nos presentan situaciones y las vamos sorteando como podemos. Tal vez vos coincidas conmigo que vivimos tiempos difíciles, donde muchos de los llamados creyentes del mundo viven una vida muy superficial. Tal vez vivimos con otro tipo de experiencias o prioridades que no tienen que ver con los verdaderos hijos de Dios. Pero hemos muerto, dice la palabra de Dios, al pecado. No podemos vivir más en él. Dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esta es una realidad del Hijo de Dios. Y sigue hablando el apóstol, y dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es una unión con Cristo. Y aquí no se refiere Pablo, en este caso, al bautismo por agua, si bien es cierto es figura, después, o la ilustración del bautismo, también volvamos al contexto judío de lo que Pablo trataba de explicar, y ellos claramente entendían, les hablaba en esa forma, es que habla del bautismo donde nosotros una vez que hemos creído, dice 1 Corintios, podemos buscarlo capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nosotros ahora estamos en Cristo, sumergidos en Cristo. Ahora Cristo vive en nosotros. Y esta operación, que como decía recién, se ilustra en lo que es el bautismo de agua, aquel que recibe a Cristo, manifiesta a los demás de que lo ha recibido, de que ahora vive en novedad de vida y que ha muerto al pecado y que ahora vive una nueva vida transformada, verdadera en el Señor Jesucristo. Cuando Él murió, morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros hemos resucitado una nueva vida. Y esta es una nueva posición que tenemos en Cristo. Ahora bien, seguimos más adelante. Y dice el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se dan cuenta la insistencia del apóstol Pablo, si me permiten el término? De entender de que ya estamos muertos al pecado, que ya Cristo pagó por nuestros pecados y ahora vivimos una nueva vida, una vida de una experiencia en un nivel donde estamos con el Señor. Y si bien es cierto, tenemos que tratar todos los días con nuestro propio yo, con el enemigo de nuestras almas, con este mundo que se cierne sobre nosotros con sus tentaciones,
con sus aspiraciones y que nos implican, nos quieren implicar muchas veces. Nosotros ahora somos unas nuevas criaturas. Ahora estamos en Cristo. Somos personas transformadas por el poder redentor del Señor. Por lo cual, hermanos, tal vez es el tiempo donde nosotros, una vez más, podamos considerar lo valiosa que es nuestra salvación. Lo nuevo de este camino que el Señor nos ha aparejado. Para que no volvamos tal vez a las corrientes de este mundo y su pensamiento y sus principios, y aquellas cosas que muchas veces nos llaman la atención. Y esto pareciera que hasta nos permite tener cierta licencia para algunos, algunos dirán desliz. Nosotros podemos decir pecado. Para que valoremos nuestra salvación, lo que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, ha hecho a nuestro favor. Él nos ha libertado del pecado. Ahora estamos crucificados con Cristo. El viejo hombre ha dejado de existir, esta vieja naturaleza. Y aunque batallamos todos los días con estas cosas propias de la carne hasta que el Señor nos perfeccione cuando estemos con Él, tenemos que pensar de que nosotros hemos muerto en Cristo. Que nuestro yo, que Roberto ha sido crucificado en la cruz. Y que ahora el que ocupa el trono tiene que ser el Señor Jesucristo. Hay una cuestión que por ahí los creyentes del tiempo del apóstol y aquellos que se bautizaban y de esa forma exteriorizaban su creencia en Jesucristo era muy diferente a estos tiempos. En esos tiempos, aquel que recibía a Cristo era aquel que tenía que renunciar a muchas cosas y que era sometido a persecuciones, que era tal vez un hombre, una mujer que perdían parte de la familia por seguir a Jesucristo, que sabían que podían estar en riesgo de vida, que podían tal vez sufrir la pérdida de su trabajo, de sus condiciones. Aquel hombre que decidía, aquella mujer, seguir a Cristo, tenía en sus espaldas el poder saber de que estaba pagando un alto precio. Hoy en día vienen a nuestras iglesias y acuden personas a muchos lugares donde se abre la Escritura y uno recibe personas donde dice, bueno, yo soy de Cristo, sí, yo estuve congregado en tal lugar y fui a tal lado y tal vez hice esta obra y empezamos tal vez a conversar con ellos. Y la primera pregunta que tal vez nos viene es si realmente esta persona es de Cristo. Y hoy tal vez es más fácil y hasta podría decir más popular para aquellos decir soy cristiano. Pero las condiciones de ese tiempo eran muy diferentes. Había que pagar un precio para seguir a Cristo. Había que decirlo públicamente. Había que tal vez poner en riesgo muchas cuestiones que hoy dudaríamos si lo haríamos por seguir a Jesucristo. Hermanos, vivimos en un tiempo donde el Señor nos bendice, donde el Señor prospera a los suyos, porque es el deseo de Dios bendecirnos, porque el Señor está a nuestro lado. Pero no perder la mirada en aquel que ha transformado nuestra vida, pero nos ha transformado para que nosotros podamos llevar el Evangelio a otras personas, para que verdaderamente seamos sus discípulos, para que nosotros podamos entender que el camino del Señor no es fácil, donde habrá pruebas, donde habrá dificultades, donde habrá crisis, donde habrá enfermedades, pero sabemos a dónde apuntamos. Nosotros somos pasajeros temporales de esta tierra. Si el Señor nos deja en esta tierra, tiene una misión para nosotros. El Señor quiere que nosotros le podamos agradar, que podamos glorificar su nombre, que podamos amarle, que podamos amar a las personas, que podamos llevar el Evangelio, que podamos bautizar, que podamos enseñar la palabra. El Señor te está utilizando a vos, hermano querido, hermana, tal vez a mí, pero hay mucho por hacer. El Señor viene pronto. Que en esta consideración de la palabra de Dios nosotros podamos entender que nuestro viejo hombre finalmente fue crucificado, es decir, fue crucificado. Vivimos una experiencia única para que no simplemente
se puede decir, o podemos decir, yo soy cristiano porque asisto a una iglesia, sino porque me he consagrado a Cristo, y Cristo es todo para mí. No hay otra cosa que yo pueda valorar más en mi vida que Jesucristo, y que se vea en las acciones diarias, y que nuestra vida pueda estar sometida al trabajo de aquel alfarero, el Señor, que trabaja en mi vida, en mi carácter, en mi voluntad. Hemos muerto con Cristo, dice aquí la palabra de Dios, hemos sido justificados por Él. Y dice el versículo 12, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No queremos que nuestro yo, no queremos que, digamos, Satanás con su influencia el mundo pueda controlarnos. Dice aquí, no reine pues el pecado, basta, que sea Jesucristo quien reine en nuestra vida. Y esto está muy ligado a nuestro cuerpo físico. Si nosotros hemos muerto con Cristo, si Él se ha sacrificado por nosotros y somos uno en Cristo, dice el apóstol Pablo en otra escritura, dice, no puedo hacer mi cuerpo, dice, lo haréis miembro de una ramera, como ejemplo pone, pero es una realidad. No podemos, ni estas ni otras cosas, de someter nuestro cuerpo, nuestra vida, a cosas impuras, que no agradan a Dios. Porque dice el versículo 13, no presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos. Y esto es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea verdaderamente puesto delante de nuestro Señor. Ya no tenemos licencia para pecar. Sabemos que la gracia de Dios es abundante y siempre reconocemos la gracia de Dios. Es el tema tal vez más mencionado cuando nosotros tenemos la cena del Señor, la gracia de Dios abundante. Y decimos gracias a Dios por tu gracia sobre mi vida. No es que yo sea algo que podamos ser, sino que es la gracia de Dios en mí, decía el apóstol Pablo. Nosotros antes éramos esclavos, estábamos sujetos al pecado, éramos esclavos del pecado. No teníamos la nueva vida, no habíamos conocido a Jesucristo. Entonces estábamos tanto nuestra vida, nuestras intenciones, nuestros miembros sujetos al pecado. Esclavos éramos del pecado. Pero ahora dice la palabra de Dios, versículo 18, que hemos sido libertados del pecado. Vinimos a ser siervos de la justicia. Y dice versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, para que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia. Fíjense, miramos nuestra vida anterior, y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Se dan cuenta? Siempre un antes y un después. El primer Adán, el postrer Adán. Antes esclavos del pecado, ahora libertados del pecado. Ya esclavos y esclavos del Señor. Cuando los apóstoles empiezan a escribir sus cartas, especialmente Pablo y otros apóstoles que escriben sus cartas, cuando se menciona en la carta y dice siervos de Dios, ahí el original es esclavos de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es, hermanos, somos esclavos, ya le pertenecemos a un amo y que no tiene que ver con aquellos que nosotros hemos hecho, tal vez de nosotros, nuestros propios amos, donde nosotros ponemos nuestra dirección, donde nosotros decidimos, hasta en las cosas que nos pueden parecer más simples, nosotros somos esclavos del Señor y le consultamos. Este tiempo de intimidad, que tal vez en estos tiempos que estamos viviendo como cristianos se va rompiendo tal vez el conformarnos tal vez con un devocional, con alguna, digamos, consideración de que hace, bueno, un rato la palabra de Dios, un devocional que recibí, un micromensaje. Yo tengo que tener tiempo con el Señor. Y pareciera que todas las cosas que nos están sucediendo alrededor nos abruman. Como creyentes tenemos que pasar tiempo a solas con el Señor, para que Él vaya moldeando nuestra vida, para que nos haga personas que perdonan, que aman, que sirven, que honran a Cristo, que se vea reflejado en nuestra familia, familias
Y hablo de cristianos muchas veces convulsionadas, complicadas, donde la acción de Satanás también se ve en evidencia, o se muestra. Más tiempo con el Señor, más cerca de Él. Dice aquí la palabra de Dios, ya terminando este pasaje, dice versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué maravillosa es la obra de Cristo. Antes, viviendo una vida injusta, una vida inmunda, presentando nuestros miembros y todo nuestro ser a las cosas pecaminosas, ahora estamos en Cristo. Entonces, por eso decía, y entiendo en la palabra de Dios, qué importante es considerar la obra de Cristo, y que hemos sido crucificados con Él, y que ahora vivimos en Cristo, Cristo vive en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor, ahora tenemos un nuevo amo. Que el Señor nos ayude en esta consideración, tal vez breve, sintetizada de lo que es este pasaje o estos pasajes, pero que podamos pensar en el capítulo anterior, decíamos, ¿estamos en Adán? ¿O estamos en Cristo? Estamos en el pecado, cosas que están reinando en nuestra vida y no nos hacen mirar a nuestro Salvador, o estamos viviendo una vida de gracia plena, de plenitud en Cristo, donde Jesucristo realmente reina en nosotros, donde podemos ver que Él pudo sustituirnos a nosotros en nuestro merecimiento, pero allí en la cruz lo hizo, Jesucristo pagó el precio, y ahora nosotros estamos muertos al pecado. Si estamos muertos en pecado ya no podemos pecar. Y si pecamos, que no sea algo permanente, porque la palabra de Dios dice en 1 Juan que aquel que practica el pecado no es de Él. Para que nos podamos mirar a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestra vida diaria? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo ha sido nuestro encuentro con Jesucristo desde el momento que yo dije que le acepté y yo sé que Él entró en mi vida? Es un camino largo que el Señor nos propone hasta que nos llegue a su presencia, pero que podamos alentarnos con estas palabras y mirar a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que nos ha dado la vida eterna, y pronto podremos reinar con Él. Que este sea el aliento de cristianos para seguir adelante en esta vida de la fe. Que el Señor les bendiga.